Amorcito, tiene tanto sentido lo que Tami, lo que la pastora estaba hablando recién, con lo que yo quiero compartir, con lo que el Señor puso en mi corazón hoy día. Así que vamos a seguir en este mismo espíritu, en esto que ella estuvo hablando ahora al final, acerca de todo lo que Dios quiere hacer con nosotros para, para continuar con la palabra. Yo quiero pedirte que puedas cerrar tus ojos un minuto para poder orar y para poder pedirle al Señor que Él venga a revelarnos la palabra, a hacernos entender la palabra. ¿Sí? Padre, yo vengo delante de tu presencia, estamos en tu presencia, Señor, y yo quiero orar, Padre, para que esta palabra, esto que tú pusiste en mi corazón, pueda venir, Señor, a revelarnos, a revelársenos a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y hoy día podamos tomar posesión, podamos, Señor, posicionarnos, podamos, Señor, pararnos en la verdad de Cristo, en la verdad de lo que tú, Señor, pagaste, de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Señor, yo oro y te pido que a cada uno de los que está en su casa, en su trabajo, pero está conectado en su espíritu a esto, tú puedas, Señor, hablarnos. Padre, que tu palabra se materialice en nuestra vida, que tu palabra cobre vida, que tu palabra, Señor, la internalicemos y la podamos vivir y la podamos practicar y la podamos, Señor, poner por obra, y que esta palabra produzca, Señor, transformación, que esta palabra, Señor, produzca fruto, que esta palabra, Señor, nos posicione y nos haga comprender, entender todo lo que tú quieres para nosotros, Señor, y lo que significa Cristo, lo que significa la cruz, lo que significa el sacrificio para nosotros. Señor, yo te adoro, te bendigo, te doy gracias, Señor, por lo que tú hiciste con nosotros. Te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Te doy gracias por tu amor, te agradezco en tu misericordia, te agradezco tu favor. Agradezco, Señor, cómo has venido a nuestra vida para hacernos bien. Señor, lo único que podemos decir de ti, que tú eres bueno, que tú nos haces bien, que tú viniste, Señor, a bendecirnos, que tú viniste, Señor, a sacarnos del lugar de donde estábamos para traernos a un lugar amplio, para darnos, Señor, una vida abundante. Yo te reclamo, Señor, yo reclamo esto. Yo reclamo esta promesa sobre la iglesia de Manantiales Rancagua. Yo reclamo, Señor, esta promesa sobre tus hijos. Esta promesa de vida abundante, esta promesa de libertad, esta promesa, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Háblanos, Espíritu Santo, toma control y haz todo lo que tengas que hacer hoy día. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Amén. Saludo a todos los que están conectados. Por ahí hay algunos que se les va desconectando el dispositivo, pero si tú tienes alguien conocido, alguien que necesite, compártele el link, compártele y dile, mira, conéctate, vas a escuchar algo que va a bendecir tu vida. Si también uno de tu grupo fe, de tu equipo, de tus compañeros no está, háblale por interno y dile, hey, no te veo conectado, conéctate. La palabra del Señor va a bendecir tu vida. Bien. ¿Sabes? Me sucedió esta semana, no recuerdo si fue esta semana o la semana anterior, que mis hijos tienen 2 días colegio presencial y 3 días online. O sea, van lunes y martes, se conectan online, miércoles y jueves van presencial al colegio, a sus clases, y el viernes nuevamente es presencial. Entonces, yo me los llevo al colegio en la mañana, ellos están en el colegio en el que estaban antes, entonces tenemos un buen trayecto de viaje en el cual conversamos, escuchamos música, hablamos y tenemos un tiempo ahí de compartir. Y el otro día veníamos de vuelta en la camioneta, de vuelta del colegio, y el Pablito me hizo una pregunta que me hizo meditar, que me hizo pensar, y, ¿sabes?
esta pregunta es la que, ¿cómo se llama? La que da el inicio, el puntapié para esta prédica, para este tiempo que yo creo que el Señor va a bendecir tu vida, ¿sí? Entonces, él me hizo una pregunta, porque veníamos hablando de alguien, o alguien me llamó por teléfono, parece, y me contó, me dijo, pastor, ¿sabe? Tenemos buena noticia, mi familiar que estaba enfermo, hemos visto su recuperación en esto, y él escuchó, y me pregunta y me dice, papá, ¿el Señor puede sanar? Yo le digo, sí, claro que el Señor puede sanar. Me dice, papá, ¿y el Señor puede bendecir a la gente? Sí, le dije, porque él sabe, nosotros le hemos contado la historia de nuestra vida y él dice, ¿el Señor puede bendecir a la gente como los bendijo a ustedes? Sí, le dije, hijo. Y me dijo, papá, ¿y el Señor puede hacer? Y empezó el que es más fantasioso, empezó a inventar cosas. Y después me pregunta y me dice, papá, ¿cuál es el milagro más grande que puede hacer Dios? ¿Cuál es el mayor milagro que el Señor puede hacer? ¿Sabes? Si yo me quedé pensando en eso y dice, ¿cuál es el mayor milagro que el Señor puede hacer? Y yo quiero desarrollar la prédica en esto, ¿sabes? Hace un tiempo, en los años 80, 90 y hasta el 2000, hubo como un movimiento muy fuerte de parte de Dios, en el cual el Señor levantaba hombres de carne y hueso, y les dotaba de dones especiales, generalmente de dones de sanidad. Entonces se daba mucho en los 80, los 90 y hasta los 2000, que habían hombres con dones de sanidad, que eran evangelistas. Entonces ellos hacían grandes campañas evangelistas, juntaban mucha gente, y dentro de sus prédicas, de poder alcanzar a la gente, el Señor se movía con milagros, y había mucha gente que era sanada, que ocurrían milagros sorprendentes. Yo me recuerdo que habían predicadores que yo a veces veía por la tele, que la gente que estaba en silla de ruedas se paraba, y gente que tenía un pie más corto, incluso hay videos que los pies se estiraban, y era todo un mover muy, muy potente de Dios, y ocurrían muchos milagros a través de esas campañas. Se usaba harto eso, que se hacían campañas evangelísticas donde ponían un escenario, gente por delante, y la gente comenzaba a llegar y entregar su vida al Señor, y una de las señales que los seguían eran estos tipos de milagros, ¿ya? Pero, ¿sabes? Para el Señor hacer este tipo de milagros es como cotidiano. Yo te decía la semana pasada, el Señor no tiene problema con hacer milagros para ti. El Señor no tiene problemas con generar sanidades, con hacer cualquier tipo de milagros. Para Él es pan comido, ¿ya? Entonces yo hoy día quiero hablarte del mayor milagro, del milagro más potente que puede suceder en nuestra vida. ¿Cuántos quieren un milagro del Señor? ¿Cuántos quieren que el Señor obre en un milagro? ¿Cuántos quieren que el Señor te responda una oración y que sea de forma milagrosa? Milagros. Bien, entonces, para poder hablarte del mayor milagro que el Señor hizo o puede hacer o hace, quiero que podamos poder ponerte en contexto histórico, según la palabra del Señor. En el principio dice la Biblia que Dios creó al hombre y a la mujer, y que Dios los puso sobre el huerto del Edén, y el Señor los bendijo. Y dice la Biblia que que ellos vivían en una plenitud total, no les faltaba nada, no tenían enfermedades, no tenían maldiciones, no había sufrimiento, no había hambre, no había frío, de las cosas de las cuales de repente nosotros necesitamos una respuesta de Dios. Ellos, o un milagro, o una necesidad, para ellos eran cosas resueltas. Nuestras necesidades, o generalmente el milagro que nosotros necesitamos, tiene relación con algunas cosas. Por ejemplo, algo físico, una sanidad física, de salud, o por necesidades, por carencias, por falta de cosas en tu casa, o una misma casa, o un techo, o algunos milagros pueden ser por situaciones familiares, por resolver cosas de familia, problemas. Otro milagro que nosotros podríamos identificar podría ser a lo mejor
una enfermedad del alma, depresión, que son cosas muy comunes ahora, depresión, crisis de angustia, crisis de pánico, eh, eh, tormento, división familiar, no sé, violencia. Bueno, Adán y Eva no tenían nada de esto. Dios los puso ahí en el huerto y ellos tenían una plenitud en todo. Había una plenitud en su vida. Total, total. Su tarea, la tarea que tenía Adán y Eva era reproducirse, o sea, se amaban frecuentemente, era reproducirse, disfrutar de todo lo que el huerto generaba. Vivían en un estado de plenitud, como yo te decía recién, en un estado de plenitud física, en un estado de plenitud del alma y en un estado de plenitud del espíritu, o sea, en una plenitud total, física. ¿Por qué? Porque no había dolor, porque no había enfermedad, porque no envejecían, porque no habían esos achaques que uno tiene de repente, el dolor de espalda, una enfermedad, consecuencia de uno o de otra cosa. No tenían hambre porque todo se producía, la tierra producía de todo. Entonces, físicamente no tenían carencias, estaban plenos. En el alma, una porque estaban contenidos. Primero no había pecado, y el pecado es el que produce dolor, el que produce sufrimiento. No había daño emocional, nadie la había abandonado, nadie les había dañado, los había traicionado. Eh, Estaban ellos como en un estado de inocencia, como el estado de los niños. Adán y Eva estaban en un estado de inocencia. Entonces, en su alma no habían heridas, no había traición, no habían herencias, no había maltrato, había plenitud. Y en su espíritu, ellos tenían, dice la Biblia, una comunión directa con Dios. Él habitaba en medio de ellos. Entonces no necesitaban saciar ese vacío que todos tenemos. Todas las personas tenemos una necesidad. Dios nos creó trinos. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos nuestro cuerpo, que tenemos nuestra alma, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, pero también tenemos un espíritu. Entonces, ellos tenían el espíritu saciado. ¿Por qué? Porque Dios llenaba eso. Toda la gente busca saciar eso, y uno lo busca de diferentes maneras, pero ellos estaban contenidos y estaban plenos en Dios. Entonces, había una plenitud total en Adán y Eva. ¿Ya? Así Dios los creó. Ese fue el propósito de Dios para nosotros. Hasta que entró el pecado. Hasta que Eva pecó, hizo pecar a Adán y entró el pecado. Y a través del pecado, a través del pecado viene la desobediencia. Creo que me presten atención. La rebelión, la envidia, el asesinato, la perversidad, los abusos. Producto de esto viene la corrupción del género humano. La corrupción del género humano, las pasiones desenfrenadas, el egoísmo, etcétera. ¿Saben? Adán y Eva, ellos pecaron, luego sus hijos comenzaron a... Todo ese estado de plenitud que ellos tenían comenzó a degradarse. Vemos luego después que Caín, por un acto de envidia, mata a Abel, y de ahí comenzó toda una degeneración. Y cuando el hombre empieza a alejarse de Dios, a alejarse de los principios de la palabra, del temor de Dios, comienza a degradarse y a degenerarse. Y el Señor ya había puesto en la historia, cuando usted lee la Biblia, un paralelo, un detente, que fue cuando había tanta maldad, tanta corrupción, tanta depravación, tanta corrupción humana, tanta degradación en el ser humano. Dice que la Biblia, que había llegado la maldad de los hombres a Dios. Entonces ahí usted ve que en la Biblia, en Noé, Dios decide, dice que él se dolió de haber creado al hombre. Entonces dice la Biblia que él llamó a Noé, que era lo único justo en la tierra, y él envía el diluvio. ¿Ya? Entonces, toda esta, la maldad, la degeneración, la perversión, todas estas cosas que
se van sumando, es como un efecto dominó. Una cosa va llevando a otra, a otra, a otra, y se va produciendo la carencia del ser humano. Ahora vamos a ir entendiendo un poco por qué, pero el pecado, la maldad, el egoísmo, las consecuencias de todas estas situaciones son las que van provocando en ti y en mí las necesidades de las cuales nosotros necesitamos un milagro. Quiero leerte Gálatas 5, 19 al 21. Sí, me voy a mover para que el Vicente lo pueda publicar. Dice: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Estos son los frutos de la carne, el producto del hombre sin Dios. Dice: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen todo esto no formarán parte del reino de Dios. ¿Sabes? Vuelvo al medio, hijo. Todo esto que describe el apóstol Pablo a los Gálatas, en el libro de Gálatas, habla acerca de la consecuencia del hombre sin Dios, del hombre que se mueve en sus propios deseos, en su propia carne. Quiero que nos quede claro algo y que podamos entender. La ausencia de Dios, por causa de la ausencia de Dios en nosotros, es que viene todo lo malo. Por causa de la ausencia del temor de Dios, es que uno comienza a hacer y a moverse y a vivir según nuestras propias pasiones. Entonces el apóstol Pablo habla y les dice: todos conocen las consecuencias de quien no se mueve en Dios, sino que se mueve según su carne. Y esto es celo, envidia, pleito, perversión, desviaciones, brujería, hechicería, odio, rencor, cosas de las cuales experimenta el hombre sin Dios. Yo quiero que podamos entender esto. El hombre sin Dios se corrompe. El hombre sin Dios se pervierte. El hombre, cuando digo el hombre hablo del hombre y de la mujer, el hombre sin Dios comienza en un camino a apartarse y a seguir sus propios deseos, su propia voluntad, sus propias pasiones, y se va degenerando. Esta degeneración, el producto de andar en tus propios deseos, todos dice la Biblia que hemos pecado, de andar en nuestros propios deseos, produce y genera consecuencias. ¿Ya? Estoy contextualizándote. Consecuencias como el abandono de la familia. ¿Sabes? La gente que tiene, cuando uno tiene necesidades carentes, ¿cómo decirlo? Cuando uno tiene dolencias en el alma que vienen producto del abandono, producto del abandono viene la tristeza, viene la amargura, producto de la traición, producto del engaño, es que viene en uno las dolencias, la amargura, y tu alma se enferma del daño que le hace un ser humano al otro. Un ser humano que está viviendo en sus propias pasiones, que hace lo que él quiere, que no le importa nada. Claro, él dice en mi vida, pero sí o sí le produce daño a otro. O sea, un hombre que hace su vida a la pinta suya y dice yo hago lo que quiero y se mueve en sus propias pasiones, en sus propios vicios, en su propia carne. Claro, él lo hace, pero sí o sí daña a otro. Y hay otro que es víctima va a ser víctima de abandono, víctima de carencias, porque ese hombre que tenía que hacerse responsable no fue responsable y abandonó los hijos, dejó de proveer. Entonces, sí o sí, producto del pecado, producto de la gente que no tiene temor de Dios, siempre alguien termina siendo afectado y viviendo las consecuencias del pecado o de la vida o del desenfreno de otro. ¿Sabes? Por eso de repente tú necesitas un milagro. Señor, líbrame, sáname de la depresión. Señor, sáname de la angustia.
Hay otras cosas que aquí nombra, por ejemplo, que practican brujería, hechicería, lectura de mano, tarot, todo lo que tiene que ver con el mundo oculto. Si tú, sabes, estos días me ha hablado gente y me ha dicho, pastor, ¿usted puede orar por mí? Gente que se conecta de vez en cuando. Y yo le digo, sí, ¿cuál sería el motivo? Me dice, me siento oprimida o oprimido, no están, en la noche no podemos dormir, siento que me están ahorcando, estoy en crisis de pánico, en crisis de angustia, de la nada me angustia, ¿sabes? Hay gente que ignora el mundo espiritual y lo ignora y dice, no, yo no creo en el diablo. Pero quiero decirte algo, los demonios existen y los espíritus existen y vienen a operar en contra de ti y en contra de tu vida. Entonces, ¿quiénes se mueven en esta área, en el mundo oculto, que practican tales cosas? Es gente que abre puertas, porque el diablo o los demonios no van a venir a operar en tu vida si tú no le abres puertas. ¿Y cómo uno abre puertas? A través de la hechicería, a través del tarot, a través de la lectura de mano, a través de las prácticas de trabajos espirituales. Todo lo que tiene que ver con lo oculto, con estas cosas, la gente lo disfraza de Dios. No, él tiene un aura, no, él tiene un don, no, él tiene un crucifijo, no, si él tiene la Biblia ahí. Pero todo lo que no viene de Dios, que tiene que ver con lo oculto, abre puertas y la gente sufre y tiene consecuencias producto de estas cosas. Entonces hay gente que te dice, necesito un milagro. ¿Cuál es tu milagro? Mi milagro es ser libre. Es ser libre porque me siento atormentado, porque tengo miedo, tengo terror nocturno, mis hijos no pueden dormir, vemos duendes, vemos cosas, se mueven las cosas en nuestra casa, la casa cruje, ¿sabes? Son consecuencias de estar lejos de Dios. Son consecuencias de estar lejos de Dios. ¿Saben? Todo pecado, todo hecho de vivir lejos de Dios. Acuérdate que estamos hablando del mayor milagro que tú puedes recibir. Todo el hecho de vivir lejos de Dios, de hacer tu vida, de vivir tu vida desenfrenado, todo el producto de hacer lo que tú quieras y darle desenfreno y moverte en la carne va a traer consecuencias, ¿sabes? Adán pecó y la consecuencia de ese pecado persiguió por generaciones tras generaciones a todo el género humano. Y algunos tuvieron temor de Dios y se vinieron a Dios y trataron de vivir según Dios y Dios los bendijo, vivieron en sanidad, vivieron en prosperidad, vivieron en libertad, vivieron en plenitud. Pero todos aquellos que decidieron vivir su vida lejos de Dios fueron viviendo las consecuencias del pecado, ¿sabes? Todos necesitamos milagros, pero quiero decirte algo, la raíz de tus necesidades es producto de la falta de Dios. La raíz es estar lejos de Dios. La raíz es estar lejos de Dios. Toda la gente que se aleja de Dios, toda la gente que no considera a Dios, toda la gente que vive su vida según como ellos quieren, tarde o temprano van a desarrollar necesidades. Y a uno en su necedad puede negarse, pero tarde o temprano van a haber necesidad de sanidad del alma, de paz, necesidad de que Dios te bendiga, necesidad de prosperar, necesidad. ¿Sabes? Quiero que podamos profundizar un poco acerca de las maldiciones implícitas producto del pecado. Las maldiciones que arrastra el hecho de vivir lejos de Dios y en el pecado. ¿Sabes? Hay una de las cosas que produce el estar lejos de Dios y es una mente reprobada. Quiero que leamos Romanos 1:28. Me voy a mover. ¿Sí? Dice Romanos 1:28 y dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vuelvo al medio. ¿Sabes? Producto del pecado, producto de vivir desenfrenadamente, producto de no obedecer y de no reconocer a Dios. ¿Sabes? Dios existe. Dios no necesita de que tú creas para Él existir. Dios no es producto de la imaginación. Dios existe y es real y es verdadero. Si tú puedes creer o no creer, es tema tuyo. Pero Dios sigue existiendo y la ausencia de Dios en tu vida va a seguir generando consecuencias. Y una de las consecuencias, te decía yo recién, es
una mente reprobada. ¿Quién se rehúsa a creer, a buscar y a honrar a Dios y a vivir bajo sus ordenanzas? Dios le entrega a una mente reprobada. Una mente reprobada tiene que ver con una mente oscura, con oscuridad, con la incapacidad de ver, con la incapacidad de soñar, con la incapacidad de proyectar, con la incapacidad de pensar bien. ¿Sabes? Una mente reprobada está constantemente pensando en el pecado, en la maldad, en hacer daño, en la corrupción, en darle rienda suelta o darle fruto, darle rienda suelta a su propia vida. ¿Sabes? Otra de las cosas que produce vivir lejos de Dios o en tus propias pasiones es la incapacidad, la ruina. La ruina. ¿Cuánta gente hay que vive en ruina? ¿Sabe lo que es la ruina? La ruina es que todo te sale mal, que nada te resulta. ¿Sabes? Yo he visto gente de repente por generaciones en ruina, arruinada. Todo ruina. Nada le funciona, nada le resulta, nada les hace salir de su estado. Le pasa una cosa tras otra. Es terrible. Se les quema la casa, les roban, los hijos se meten en la delincuencia, caen presos, se meten en un mundo donde van cada vez más arruinados, más arruinados, más arruinados. La ruina es consecuencia de vivir lejos de Dios. La ruina es vivir en maldición. La ruina es vivir en maldición, la incapacidad de emprender y constantes fracasos. ¿Sabes? Otra consecuencia de vivir en tus pasiones y lejos de Dios, otra de las consecuencias que nos heredó Adán, producto del pecado, es la demonización. ¿Sabes? La demonización, te decía yo recién, hay gente que no cree en esto, pero es entregar derechos de tu vida a espíritus o demonios, producto de actos te decía yo recién, del ocultismo, de prácticas espirituales ocultas, o a veces por la herencia, porque alguien te heredó, porque tu abuela, tu mamá, tu papá, alguien practicaba brujería o hechicería o tarot o cosas que tienen que ver con lo oculto. A ti te heredan la demonización, el estar oprimidos, gobernados, rodeados por cosas espirituales ocultas. Como te decía yo recién, te cruje la casa, tus hijos no pueden dormir, despiertas aterrorizado, sientes que te están ahorcando. ¿Sabes? Otra cosa también producto que genera esto es la falta de cobertura. ¿Sabes? La Biblia habla de esto y habla de que Dios nos protege y habla de que nosotros podemos estar bajo cobertura y bajo la cobertura de su iglesia. Cuando tú eres parte de una iglesia, cuando tú estás bajo la cobertura de un hombre de Dios, eso te produce protección. Hablábamos hace un tiempo atrás acerca de la protección y la cobertura de la casa. El hecho de estar bajo un techo, bajo una cobertura, bajo una casa. ¿Sabes? Cuando no hay cobertura, tú quedas a la deriva, a la intemperie, a ser presa fácil de todo esto que tiene que ver con el mundo oculto. ¿Sabes? No todos hablan de esto, pero yo sé que tú y yo nos toca experimentar cosas y a veces uno no le da explicación, pero quiero decirte algo, esto existe y el diablo opera en tus familias. Yo te lo digo con propiedad. Nosotros cuando éramos chicos veíamos cosas, se movían los platos en la casa, usted me dice, no, está diciendo, ¿verdad? Se cerraban y se abrían los cajones. ¿Sabes? Gente nos maldijo. Afuera de nuestra casa aparecieron unos maceteros con tierra de cementerio, gente realmente mala, nos quería hacer daño, a mí y a mi familia, cuando yo era pequeño, mi mamá, y nos tiraban a veces sal en el patio. Yo no sé a qué le hicimos daño, pero como que el diablo quiso ensañarse en contra de nuestra familia. Y pasaban cosas. Yo sé que tú sabes que pasan cosas y que te ha tocado a lo mejor. Ese pasillo que no quieres pasar, ese árbol que te produce miedo, el hecho de no querer dormir y de dormir con la tele prendida, con la luz prendida. ¿Sabes? El enemigo opera. Y hoy día yo quiero hablarte, te estoy hablando de lo que produce el pecado y estar lejos de Dios.
y de los milagros que del mayor milagro que uno pudiera esperar. Para algunos quizás su milagro sería salir de este estado de temor, de terror nocturno. ¿Sí? Otra de las cosas de las cuales uno vive, se generan consecuencias por causa de estar lejos de Dios y de vivir, ¿cómo se llama? Viviendo según tus propias pasiones, es la inmoralidad. La inmoralidad. ¿Cómo eso, pastor? La inmoralidad. ¿Sabes? Cuando tú comienzas a darle desenfreno a tus pasiones, se genera inmoralidad. Y producto de la inmoralidad se producen abusos sexuales, abusos a niños, promiscuidad, desviaciones. ¿Sabe? A veces ahora hay fuerte una corriente de decir, no, yo soy dueño de mi cuerpo, yo soy dueño de lo que yo quiero hacer, yo soy dueño de mí mismo. Claro, cada uno tiene la decisión, el libre albedrío de decidir qué va a hacer en su vida. Pero esto de darle libertad y rienda suelta a tus pasiones genera inmoralidad. Tarde o temprano tú vas a querer, o el que se desenfrena o el que le da rienda suelta a su inmoralidad, tarde o temprano va a querer satisfacer sus deseos y sus pasiones desenfrenadas. Y va a haber una consecuencia, va a haber alguien dañado, va a haber alguien afectado. Alguien va a ser víctima del desenfreno de otro. Entonces, por eso te digo, y hay gente que llega y dice, pastor, necesito que Dios me sane. Hay recuerdos y tormentos en mi vida. Cuando fui pequeño me sucedió esto, o tal, me pasó esto y esto. Entonces, quiero que podamos entender que el estar lejos de Dios, que el desenfreno, que el darle rienda, claro, tú puedes hacer lo que tú quieres, pero va a producir una consecuencia en otro, y que otro va a necesitar un milagro, y que otro va a necesitar una sanidad, y que otro va a necesitar que Dios opere en su vida. Por eso te estoy hablando de las consecuencias de esto. Otra consecuencia es las herencias de maldición. Sabes, a veces tú y yo no hacemos las cosas malas, pero hay una consecuencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, que te persigue, que no es producto de tus propios actos, sino que es algo que tú heredas de tus antepasados. ¿Cómo eso, pastor? Claro, hay gente, no sé si tú has escuchado este dicho o lo has pensado, que hay gente que dice, estoy arruinado o estoy en maldición, y esta maldición nos persigue. A veces tú lo puedes visualizar así, la ruina que viene por generaciones. Tu abuelo pobre, arruinado, nada le resultaba, tú, y cada vez fuiste de peor en peor y en peor, y a ti te tocó vivir las consecuencias de haber nacido en una familia arruinada, o en una familia donde habían desviación y perversión, y tú fuiste víctima de la perversión. En una familia donde había alcoholismo y vicios y drogadicción, y a ti te tocó heredar lo que te entregaron tus padres o tus abuelos. O en una familia donde todo era pobreza y ruina, decía recién yo. ¿Sabes? Hay herencias que persiguen a las generaciones. Yo quiero hablarte hoy día y quiero que podamos ir entendiendo, y te estoy contextualizando. ¿Sabes? Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es amoroso. Pero Dios también castiga. Quiero que podamos leer Éxodo 34, 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7. Presta atención. Si lo puedes leer, si estás con una pantalla grande, léelo. Mira lo que dice. Mientras pasaba delante de Moisés, aquí está hablando Dios. Dios dijo en voz alta. La voz, en ese momento, en el contexto, se escuchó la voz audible de Dios. Dios dijo en voz alta, soy el Dios de Israel. Yo soy, es el nombre con quien me di a conocer. Soy un Dios tierno y bondadoso. No me enojo fácilmente, y mi amor por mi pueblo es muy grande. Mi amor es siempre el mismo, y siempre estoy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo. Pero también sé castigar al culpable, y a sus hijos, sus nietos, bisnietos y tataranietos. Vuelvo, Vicente, al medio. ¿Sabes? Dios con voz audible al pueblo le dijo esto: yo soy un Dios
misericordioso, tardo para enojarme, me demoro en enojarme, tengo compasión, soy tierno y estoy dispuesto a perdonar las maldades de la gente. Estoy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo. Pero también, dice el Señor, sé castigar al culpable y a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. La otra versión dice que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sabes que hay maldiciones, hay castigos que Dios ejecuta para alguien que hizo, que se corrompió, que hizo lo malo? Que ese castigo llega hasta los tataranietos. Por eso tú ves de repente gente que está bajo maldición o en castigo. Tú puedes creer o no creer en Dios, pero quien se corrompe, quien busca hacer lo malo delante de Dios, sí o sí va a sufrir las consecuencias. Sí o sí va a sufrir las consecuencias de haber hecho lo malo delante de Dios. Permiso. Mírame. Bueno, perdón. Lo que pasa es que estoy mirando la cámara aquí y me di cuenta que le queda una rayita de batería. ¿Ya? Así que en un momento le vamos a pedir ahí vamos a hacer un cambio de cámara. Vamos a quedar con el audio, pero se va a oscurecer un poquito la imagen. Te decía recién, Dios es Dios de misericordia, sí. Es Dios de favor, sí. Dios es bueno, sí. Pero Dios también castiga. Y su castigo de los que hacen daño, de los que hacen mal, de los que dañan a otros, dice la Biblia que puede alcanzar hasta la tercera y cuarta generación. Es como que Dios se tarda en enojar, se tarda en ¿cómo se llama? En reaccionar, y es capaz de perdonarte, pero cuando alguien insiste en su pecado, insiste en rechazar y en ¿cómo se llama? Y en negarse al Señor, dice que Él es capaz, que Él visita la maldad sobre la tercera y cuarta generación. ¿Sabes? Por eso tú de repente ves gente así y es triste. Pero quiero decirte algo, si tú estás bajo esta condición y hoy día escuchas esta palabra y tienes la capacidad de entender y decir, oh, yo estoy bajo maldición, yo estoy bajo castigo de Dios sobre mí, yo puedo identificar el castigo de Dios sobre mi familia y yo estoy aquí en medio de esto, ¿sabes? Dios te da la oportunidad de pedir perdón, de arrepentirte y el Señor sacarte de esa condición. ¿Sabes? Todos nosotros tenemos la libertad de decidir qué hacemos, si vivimos en Dios o sin Dios. Pero te decía yo recién, quienes viven en esto, tarde o temprano van a tener las consecuencias de su vida. Tarde o temprano las consecuencias te van a alcanzar. Tarde o temprano las consecuencias van a venir sobre ti. Y no solo eso, sino que también tú vas a dañar a otros. ¿Sabes? Vuelvo al espíritu de esta palabra, a lo que yo te dije recién. ¿Cuál es el mayor milagro que el Señor puede hacer? ¿Sanarte? Sí, Dios lo puede hacer. ¿Sanarte físicamente? Sí, Dios puede sanarte físicamente. ¿Qué puede hacer el Señor? ¿Puede liberarte? Sí, Dios puede liberarte. Dios puede mandar ángeles para protegerte y que no tengas miedo y que no te atemoricen y no seas atormentado. Sí, el Señor lo puede hacer. Mandar a cuidarte. ¿Dios puede sacarte de la ruina? Sí, Dios puede sacarte de la ruina. Pero ¿sabes lo que nosotros necesitamos? Y aquí es donde yo voy. ¿Cuál es el mayor milagro? ¿Sabes? Cuando el Señor estuvo en medio nuestro también hizo grandes milagros. Sanó, convirtió el agua en vino, hizo sanar gente de lepra, el Señor restauró al que estaba ciego, al que estaba mudo, y el Señor hizo muchos milagros. Pero ¿sabes? El mayor milagro es la cruz de Cristo. Y ahora te voy a explicar por qué. ¿Sabes?
Quiero que podamos leer Romanos 5:12, Vicente. Dice Romanos 5:12 y después el 17. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. ¿Sí? El pecado de Adán introdujo la muerte. La muerte se refiere a todas estas consecuencias que yo recién te hablaba. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que le reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Vuelvo al medio, Vicente. Dice la Biblia que el pecado entró por un solo hombre y por eso las consecuencias de la muerte. Pero también Dios en su gracia, en la gracia de Dios, Él envió a su Hijo Jesucristo. Y sabes, el Señor estuvo en medio nuestro, hizo milagros y vivió. Y a muchos le entristecen, y es verdad, la muerte de Cristo. Pero su propósito era venir a morir. ¿Sabes? El propósito de Dios era que Jesucristo viniera, viviera, modelara el Evangelio, pero su propósito era morir por ti y por mí. ¿Sabes por qué? Porque si por Adán entró el pecado, por Jesucristo entraba la salvación. Si por la paga del pecado era muerte, y desde Adán para adelante todo esto reinó desde que vino Jesucristo y Él murió y pagó el precio por todos nosotros, desde Jesucristo en adelante, todo aquel que le recibe, todo aquel que vive, todo aquel que toma la mano del Señor, todo aquel que vive para Dios y que se toma firmemente de Jesucristo, dice que la maldición es cancelada, es anulada y a través de Jesucristo viene la vida. Por eso yo te decía, el mayor milagro no es que Dios haga una sola cosa en ti y te resuelva algo. El mayor milagro es que Jesucristo pagó un precio para anular, para sacarte, para liberarte y para traerte a una nueva vida. Y como Él dijo, el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero el Señor dice, yo vine para darte vida y vida en abundancia. ¿Sabes? El precio de Cristo fue tan alto para conquistar la libertad y la plenitud y sacarte de la esclavitud a ti para hacerte libre. Quiero que podamos leer Colosenses 2, 13 y 15. Colosenses 2, del 13 al 15. Dice así, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no le había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonarnos nuestros pecados. Mira qué poderoso. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándolos en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Sabes? Dice la Biblia que nosotros estábamos bajo esta condición, muertos en delitos y pecados, pero que el Señor envió a Jesucristo para que muriera por nosotros. Y esto me gusta, dice que Él anuló el acta. ¿Sabes? Contra ti y contra mí había un acta de pecados, de consecuencias, de maldiciones y de todo lo que a nosotros nos correspondía. Pero dice la Biblia que cuando Él murió en la cruz, Él anuló esa acta de los decretos que estaban en nuestra contra y los clavó en la cruz. Y Él triunfó sobre todas las cosas, sobre el diablo, sobre el pecado y sobre las tinieblas, para darnos a nosotros libertad y una vida diferente. ¿Sabes cuál es el mayor milagro? Y ahora vuelvo a la respuesta que yo le dije a mi hijo Pablito. Le dije, ¿sabes, hijo? ¿Sabes cuál fue el mayor milagro que Dios puede hacer? En la cruz. ¿Por qué? Me dijo papá. Sí, porque Jesucristo murió para anular todo lo pasado. Cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, dice la Biblia que Él anula todo lo que nos perseguía, las maldiciones, la ruina, la perversidad
Y el Señor nos da la oportunidad a nosotros de volver a empezar y de volver a hacer. Entonces yo le decía, ¿sabes, hijo? Cuando Jesús llega a la vida de alguien, no solamente es que te salva del infierno, sino que cuando Jesús llega a la vida de alguien, el Señor comienza a transformar tu vida. El Señor comienza a cambiarte tu manera de pensar. El Señor te saca de la ruina. El Señor te saca de la miseria. El Señor te educa y te saca de la perversidad. Y el Señor comienza a modificar tu mente y tu vida y te saca de la perversidad, de la ruina. ¿Sabes? El Señor anula las maldiciones que te persiguen. El Señor te perdona y el castigo que venía de generación en generación, Él lo perdona y te da una nueva oportunidad. No sé si alguien me está entendiendo lo que yo hoy día te estoy hablando. ¿Sabes? El mayor milagro es que Jesucristo te vuelve al estado adánico. El mayor milagro es que Jesucristo te vuelve al estado con el cual Dios te creó. ¿Sabes? Esto yo te lo he enseñado, que no es instantáneo porque hay un proceso de transformación en nuestra vida, hay un proceso de cambio, pero el mayor milagro es la muerte de Jesús. La muerte de Jesús es lo que a ti y a mí nos da libertad. La muerte de Jesús es lo que a ti y a mí nos da una nueva oportunidad. La muerte de Jesús nos libra de la maldición. La muerte de Jesús nos permite hacer una nueva vida en Cristo. ¿Sabes? A través de Jesús, a través de su muerte, tú y yo podemos librarnos de las consecuencias del pecado. ¿Sabes? Vuelve tu corazón al Señor. Vuelve tu corazón a la palabra. Aquí hay un ingrediente que yo quiero resaltar y es arrepentimiento. Hoy día yo te hablaba de todas las cosas que produce el vivir la vida a tu manera. Pero si hoy día tú te arrepientes de haber hecho y de haber vivido la vida a tu forma y a tu manera, puedes encontrar perdón y misericordia en Dios para volver a construir y hacer tu vida de una manera diferente. Queridos y queridas, las consecuencias, vuelvo a corregir, perdón. Querido y querida, todo milagro y toda necesidad que hoy día tú tengas, la respuesta está en Jesús. Todo milagro que tú necesites, todo milagro, sea de sanidad emocional, de libertad de depresión, de libertad del ámbito espiritual y de lo que te atormenta, de la ruina, del dolor y las consecuencias de la perversión, de la amargura, de las cosas que yo te mencionaba, de la demonización, de una mente reprobada, de la incapacidad de salir adelante, de la incapacidad de ir por más. Todas esas respuestas están en Jesús. Él pagó el precio. Él pagó el precio para que tú y yo seamos hoy día gente libre, gente que pueda prosperar, gente que pueda sanar, gente que pueda recibir sanidades físicas. ¿Sabes? La Biblia dice esto, que Cristo en la cruz cargó con nuestras dolencias y con nuestras enfermedades. ¿Sabes? En la paga del pecado fue sobre Él. Yo quiero decirte algo, querido, y quiero que lo puedas entender. En Cristo tú puedes empezar de nuevo. El mayor milagro, y yo le decía esto a mi hijo, ¿sabes, hijo? Cuando tú vienes al Señor, el Señor te cambia la mente. Decía, ¿sabes, hijo? La pobreza y la miseria hay algo que te persigue. Yo le hablaba la semana pasada, mi testimonio personal, cómo nos perseguía a nosotros la pobreza y la miseria. Y yo le decía, ¿sabes qué, hijo? La pobreza y la miseria te puede perseguir, pero el Señor renueva tu mente, te libera de eso y te permite prosperar, porque cambia tu manera de pensar, tu manera de hacer las cosas. La angustia, la depresión, el pánico, las crisis de angustia tienen solución en Jesucristo. En Jesucristo hay libertad
de los demonios y de los espíritus que quieren operar en contra de ti, en Jesucristo. ¿Sabes? El mayor milagro es la muerte de Cristo para volverte a ti. No solamente, quiero decirte algo, hay gente que tiene una necesidad y busca a Dios y Dios le responde esa necesidad. Y cuando ellos resuelven su problema, se olvidan de Dios. Resuelven una sola cosa y luego se olvidan de Dios. Pero quiero decirte, cuando el Señor dijo que Él vino, dijo el diablo vino a robar, a matar y a destruir a la humanidad y al ser humano. Pero Él dijo, Jesucristo vino a dar, pero dijo, yo vine a dar vida y vida en abundancia. No sea de los que reciben un solo milagro y luego se va. Sé de los que alcanzan la plenitud y la vida en Dios. Y para eso tienes que transformarte en alguien fiel. Quiero que podamos escuchar una canción. Vamos a dejar el logo de Manantiales un minuto. Vamos a poner una canción. Yo quiero que tú medites en esto y que puedas tomar, entender, que se te revele. Yo le pido, Espíritu Santo, revélale a la gente, revélale, Espíritu Santo, lo que significa la muerte de Cristo. Y vamos a dejar una imagen un minuto, vamos a poner una canción y así aprovechamos de cambiar la cámara, pero no te desconectes, entiende el espíritu de lo que el Señor quiere hacer contigo. Y luego vamos a renunciar, porque el Señor pagó el precio para que tú seas libre. Pero hoy día a ti y a mí nos va a tocar renunciar. Y vamos a hacer un acto espiritual para que la bendición te alcance. Así que no te desconectes. ¿Sí? Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús. Bien, ahí volvimos. ¿Estamos con audio? Sí. ¿Sabes? Perdón, ustedes saben que son cosas técnicas, pero ¿sabes? En la sangre hay gente que a veces uno no logra comprender esto y sabe, incluso se acerca ahora Semana Santa y nosotros sufrimos, los que han visto La Pasión de Cristo, los que han visto la película, y decimos qué injusticia. ¿Por qué escogieron a Barrabás? ¿Por qué escogieron a Barrabás y no al Señor si el Señor era inocente? Y uno a veces piensa y dice, ¿por qué el Señor guardó silencio? ¿Por qué Jesús guardó silencio cuando estaba frente a Pilato?
porque él podía haberse defendido. ¿Sabes? Él hubiese podido haber llamado sus ángeles. ¿Usted cree que un solo ángel no hubiese defendido al Señor? ¿Por qué él aguantó hasta la cruz? ¿Sabes? Cuando tú lees el relato de la cruz, cuando lees el relato de Jesús, dice la Biblia que a él primero le dieron 40 latigazos, destrozaron su espalda. Luego le pusieron una corona de espina y le amarraron un coligüe en la mano. Y cuando él pasaba, la gente lo golpeaba con el coligüe en la cabeza y se le enterraban las espinas. Lo escupían, lo insultaban, le pegaban. Además de eso, tuvo que cargar con esa cruz hasta la montaña. Cuando él estaba ahí, le clavaron sus manos y le clavaron sus pies. No solo eso, sino que después un soldado le enterró una lanza en su costilla. Y el Señor soportó la cruz. Soportó la cruz, ¿sabes? No porque fuera tonto, no porque no podía defenderse. ¿Sabes? El Señor soportó la cruz no porque Él estaba disfrutando. Es más, cuando el Señor habla con el Padre y le dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Él le quiso decir: Señor, si es posible, si se puede hacer de otra forma, que no tenga que yo vivir esto. Pero le dice: pero que se haga tu voluntad. ¿Sabes? Para nosotros a veces nos parece injusto cuando leemos o vemos la historia del Señor y cuando vemos cómo lo maltrataron. ¿Sabes? Pareciera ser injusto. Y uno cuando ve la película, a mí me pasó en algún momento, me dio rabia decir: Señor, ¿por qué no un ángel que viniera y pusiera en orden todo y destruyera y se vengara? Pero ¿sabes? El propósito de Jesús era morir en la cruz. El propósito del Señor era morir ahí en la cruz. Era poner su vida para que tú y yo hoy día pudiéramos disfrutar de una vida diferente, de libertad en el Señor. Sabes, querida iglesia, querido que me estás escuchando, fue tan alto el precio. Y yo la semana pasada te decía esto: fue tan alto el precio que el Señor pagó para que nosotros vivamos una vida lejos de Dios, o una vida paupérrima, una vida pobre, una vida infeliz, una vida siguiendo siendo esclavo. ¿Sabes? Cristo pagó un precio alto, para que tú y yo vivamos una vida diferente. Cuando yo veo gente cristiana viviendo de una forma mediocre, cuando yo veo gente cristiana viviendo una vida triste y amargada, enferma, ¿sabes? Me da pena, porque digo, el precio de Jesús fue tan alto, para que tú y yo no reclamemos lo que nos corresponde, para que tú y yo no reclamemos la bendición que nos corresponde, para que tú y yo no tomemos posesión de la libertad que nos corresponde, para que la gente viva en ignorancia y no entienda el costo que pagó el Señor para que nosotros podamos tener una vida diferente en victoria. Por eso yo quiero que hoy día hagamos un acto, y los que están ahí, me gustaría que pudiéramos hacer un acto público, ¿sabes? Pero para esto necesitas hacerlo en voz alta. Yo quiero que podamos renunciar a la maldición, a las consecuencias y a todo lo que no nos corresponde. Pero yo necesito que podamos hacerlo, ¿sabes? Porque dice la Biblia que con la boca se confiesa para justicia y con el corazón se cree. Yo quiero que tú creas que Cristo pagó un precio alto para darte una vida diferente, pero necesito que lo podamos confesar y podamos cobrar este mayor milagro. ¿Están ahí? Si está ahí, dígame amén, sí. Entonces yo quiero que hagamos una oración. Yo quiero que hagamos una oración y le vamos a decir así, repite conmigo, di: Señor, hoy día entiendo que el mayor milagro que pueda recibir es la muerte de Cristo en la cruz. Padre, hoy me arrepiento
de toda la vida que viví lejos de ti y vuelvo mi corazón a ti. Yo te recibo, Jesús, en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y usted va a decir esto: y yo tomo para mí. Quiero que lo diga, si puede decirlo fuerte, si está solo, si puede ir a meterse al baño, no sé, pero diga esto: y tomo para mí toda la bendición que me corresponde. Diga esto: yo tomo para mí toda la bendición que Jesús pagó por mí en la cruz. Yo tomo para mí, diga, yo tomo para mí, en el nombre de Jesús, sanidad para mi cuerpo y para mi alma. Ahora va a decir: yo tomo para mí la abundancia del reino de Dios sobre mi vida. Ahora va a decir: yo me libero y me declaro libre de todo espíritu y de toda maldición demoníaca que quiera alcanzarme. Yo quiero que ahora repita, dice: yo renuncio a la ruina que pueda alcanzarme producto de mis antepasados. Diga: yo renuncio al pecado, la perversión y sus maldiciones. Diga: yo renuncio a la herencia que me puede alcanzar producto del pecado de mis antepasados. Diga: yo renuncio a la inmoralidad. Yo renuncio, diga, a lo oculto, al ocultismo, a todo lo que viene de las tinieblas, y me declaro que estoy en Cristo, en la luz de Jesús. Diga: yo renuncio a mi vida antigua para poner mi vida en las manos de Jesús, y tomo para mí la bendición. Yo quiero que bendiga su vida. Tú donde estás, di: yo bendigo a mis hijos. Si tienes hijos, di esto: yo bendigo a mis hijos. Ora por tus hijos. Sí, yo bendigo a mis hijos. Bendigo sus estudios, bendigo su cabeza. Yo quiero que puedas ponerte la mano sobre tu cabeza y decir: yo bendigo mis pensamientos. Quiero que pongas tus manos sobre tu corazón y yo bendigo mi alma. Bendigo mi alma. Me declaro sano en el nombre de Jesús. Me declaro libre en el nombre de Jesús. Me declaro libre en el nombre de Jesús. Permíteme orar un minuto por ti. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todos aquellos que están detrás de un dispositivo escuchándome ahora. Y declaro, Señor, que la muerte de Jesús es la que nos da libertad. Que la muerte de Jesús es lo que nos trae bendición. Que la muerte de Jesús es lo que nos permite a nosotros, Señor, vivir en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, por la autoridad que tú me diste, yo bendigo ahora a todos los que están escuchando, a todos los que están conectados. Y Señor, declaro que el diablo no tiene lugar sobre ellos. Y en el nombre de Jesús yo reprendo al diablo y reprendo todo espíritu de las tinieblas que quiera venir en contra de su vida. Padre, yo declaro tu palabra sobre ellos, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y tú haces, Señor, todas las cosas nuevas. Yo te declaro a ti que estás del otro lado: si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y Dios comienza a hacer sobre tu vida las cosas nuevas. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que tú comienzas a hacer una obra nueva. Espíritu Santo, te damos libertad para que tú hagas en la mente, en el corazón y en la vida de las personas las cosas nuevas. Quiero que puedas repetir una última oración y digas: Espíritu Santo, llena mi vida. Dile: Espíritu Santo, llena mi vida, llena mi corazón y haz
todo lo que tengas que hacer. Haz las cosas nuevas. Dile, Señor, pongo mi mente en tus manos, pongo mi corazón en tus manos, para que tú cambies y transformes mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sabes, querida iglesia, te decía yo recién, perdónenme de repente por hablarle, pero necesito con el Vicente poder ir coordinando algunas cosas. Yo te decía, querida iglesia, recién, me entristece cuando yo veo cristianos, gente cristiana, en pobreza. De verdad que me entristece cuando veo gente que es cristiana, que va a la iglesia, que sirve al Señor, que trata de agradarle a Dios y están hundidos en la pobreza o en la amargura. ¿Sabes? No quiero decir que tengamos que ser perfectos. A todos nos pasan cosas y pasamos por situaciones difíciles, pero gente que no sea libre, que viva en amargura, en enfermedades. No quiero decirte que nunca te vas a enfermar. Posiblemente va a venir una enfermedad, te va a poder alcanzar el virus, pero eso no va a gobernar tu vida. Pero hay gente que vive, ¿sabes? Se vienen a mi cabeza recuerdos de personas. Yo conocí a una mujer, a un matrimonio, que ellos por un tiempo sirvieron al Señor. Pero ¿sabes qué? Ellos comenzaron a hundirse y estaban, yo todavía veo, se me viene la imagen del rostro de esta mujer, un nivel de amargura. ¿Sabes? Cuando la boca se te viene para abajo y tienes esos ojos de tristeza, de amargura, y decía, qué pena me da, porque es tan alto el precio que pagó Jesús para que tú y yo tengamos una vida diferente y que la gente no tenga la revelación o no haya un pastor o ellos no quieran someterse o sujetarse a una autoridad espiritual para poder salir de esa condición. Querido Manantial de Rancagua, yo oro por ti, oro por tu vida, para que tú puedas vivir en plenitud todo lo que el Señor quiere hacer y no estés viviendo la vida que el Señor no compró para ti, porque lo que el Señor pagó en la cruz, el mayor milagro que Él hizo es restaurarte, es restaurar tu cabeza, tu salud, tus emociones, tu vida, restaurar todo en ti y traerte a una vida abundante. Yo te bendigo, les bendigo en el nombre de Jesús, les bendigo de verdad, y quiero que esta palabra sea una palabra que produzca fruto abundante en ustedes. Amén. Vamos a escuchar un poquito esta canción. Paz y seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. Y a mi encuentro llegaste tú. Mientras suena esta canción, yo quiero que me vayan escribiendo porque vamos a orar por las necesidades. Y mientras suena este canto, por favor, escríbeme al chat y dime, quiero que oren por él, quiero que ore por mí, quiero que ore por esto, porque vamos a tener un tiempo de oración. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste
Hoy te siento, Señor. Bien, me están llegando ya los mensajes acá. Muy dentro Y sabes, hay poder en la oración. Yo quiero que todos nos podamos unir y cuando yo esté orando, usted pueda ir confirmando y decir amén, sí Señor. Y vamos a ir nombrando las peticiones de oración y usted me va a ayudar a orar. Porque la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. La Biblia dice que si alguien está enfermo, hagan oración. Si alguien tiene necesidad, oren al Señor. La Biblia también dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sabes? Hay poder en Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder para milagros. Hay poder para libertad. Hay poder para bendecir en Jesús. Y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que escuche nuestra oración. Y que esta oración venga delante de Él y Él pueda respondernos. Amén. Así que Señor, en el nombre de Jesús, queremos orar por Otilia Caro, pedirte, Señor, que tú puedas obrar un milagro, Señor, en su vida. Oramos, Dios, para que este asunto de su hospitalización y de lo que tienen que ser operadas, Señor, esté en tus manos, Padre, y tú puedas bendecir su vida. Señor, oramos por Marcela y por Juan. Señor, que tú bendigas su vida, fortalécele, Señor. Oramos para que tú renueves sus fuerzas, Señor. Renuévales cada día. Oro, Dios, para que tú les hagas libre de toda esclavitud. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que tu palabra se materialice, se cumpla en ellos y que el poder de la sangre de Jesús ahora venga sobre Juan y sobre Marcela. Y tú respondas, Señor, su petición. Oramos por su vida, Señor. Yo les bendigo como a hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, que operes de forma sobrenatural. Señor, declaramos que en la cruz quedó clavada toda maldición que les puede alcanzar. Bendecimos a Juan, Marcela y sus hijos. Señor, oramos por Pedro y por Sandra Madrid. Pedimos, Señor, que tú les bendigas. Oramos para que les venga luz y para que puedan tener revelación de Cristo y que ellos entiendan, Señor, que tienen que venir al Señor y puedan ser libres en Él. Bendecimos su vida. Oramos por Pedro y Sandra Madrid. Oramos por toda la familia de Zulema. Les bendecimos, Señor, a sus hijos, a ellos. Te pedimos, Dios, que tú traigas tu presencia sobre ellos. Y que les bendiga, Señor, en todo momento. Señor, yo bendigo a Caro. Te doy gracias por todo lo que has hecho en su vida, pero también quiero bendecir a sus hijos. Oro por Gabriela, oro, Señor, por su hijo, por sus 3 hijos, Señor, por sus nietos, y bendigo a la familia de Caro en el nombre de Jesús. Yo declaro que tú te manifiestas de una manera sobrenatural, Espíritu Santo, en la familia de Caro, y que lo que comenzaste, Señor, irá creciendo de una manera, Señor, sorprendente. Señor, yo llamo la bendición sobre ella, yo llamo la salud sobre ella, yo llamo sobre ella, Señor, toda la bendición del reino sobre su vida. Padre, en el nombre de Jesús, anulamos toda maldición que quiera alcanzar a sus hijos y a sus nietos. Y la bendecimos, Señor, su familia, y que sus hijos se encuentren contigo. Oramos por Isa Landero, Señor, para que tú vengas a traer libertad, para que tú vengas a bendecirla, para que tú traigas claridad, Señor, sobre ella. Oramos por Rosa Alvarado, bendecimos su vida. Te pedimos, Padre, que hagas una obra en ella. Oramos, Señor, por su salud, para que se recupere, para que pueda, Señor, restablecerse su salud. En el nombre de Jesús, oramos por Rosa Alvarado. Oramos, Señor, por la familia de Jennifer. Pedimos oración por su esposo Israel y por sus hijos. Padre, revélate a la familia. Oramos, Señor, y pedimos que se cumpla la promesa que dice: cree tú y serás salvo tú y tu casa. Oramos por la familia de Jennifer, porque la Biblia dice: cree tú y serás salvo tú y tu casa.
Así que oro por sus hijos para que venga sobre ellos bendición. Señor, oro por el grupo Fe de Freddy y Graciela para que tú traigas multiplicación, para que tú traigas vida, para que traigas abundancia, para que tú te reveles y para que tú uses con poder a todos los líderes, Señor, de manantiales, a todos los que lideran, todos los que tienen responsabilidad. Úsales con poder, úsale con poder, que el poder se manifieste, Señor, a través de los líderes. Señor, oramos para que en cada grupo Fe haya gente que te conozca, haya salvación, haya revelación y que tu poder habite. Padre, oramos, Señor, por Valeria Tapia y por Carlos Hernández. Bendecimos, Señor. Te pedimos que tú te reveles a su vida. Oramos por ellos. Señor, oramos por Elena, por la madre de Cristian. Padre, te pido que tú vengas sobre ella con paz, con sanidad, con liberación y que ella pueda encontrarse contigo. Señor, oramos por Sebastián y por Almendra, que tú puedas prosperarle en todo lo que ellos hagan. Tráele revelación para que ellos se muevan con revelación en el negocio y en lo que están emprendiendo. Bendice sus vidas, Señor. Aquí Jennifer Alejandra me pide oración. Jennifer, en el nombre de Jesús. La palabra dice que si tú te vuelves al Señor, el Señor te traerá liberación. Yo te digo, vuélvete a Dios, toma nuevamente su mano y en el nombre de Jesús yo levanto hoy día un decreto en favor tuyo. Que en la medida que tú estés tomada de la mano del Señor, el Señor envía ángeles para cuidarte, para liberarte, y yo en el nombre de Jesús hago caer toda crisis y toda angustia que esté sobre tu vida. Y yo quiero que repitas conmigo y di: Señor, yo renuncio a la crisis de pánico y a la angustia. Te pido que me liberes ahora en el nombre de Jesús. Señor, yo bendigo ahora a Jennifer y declaro que tú la liberas ahora de la crisis de pánico y de la angustia. Y yo reprendo todo espíritu que esté operando en contra de ella. En el nombre de Jesús, Señor, eso sucede ahora. Señor, oro por Aurora. Aurora, en el nombre de Jesús, yo bendigo tu vida. Yo anulo la obra del diablo en contra de ti y declaro que el Señor te fortalece, te anima y que su presencia viene sobre ti. En el nombre de Jesús, te bendigo, Aurora. Te bendigo, bendigo tu familia. Yo pido al Espíritu Santo que traiga claridad y luz sobre ti. En el nombre de Jesús, Aurora, ven a la libertad. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Señor, oro por la familia de Karen. Yo sé que tú te estás glorificando y que tú estás fortaleciendo su vida, pero declaro, Señor, que esto pronto terminará y que saldrán fortalecidos de esta situación. Señor, bendigo a José Gabriel Piña. Declaramos, Señor, que la intervención que él reciba médica, tus manos estarán ahí y veremos tu gloria, Señor, en su vida y seguiremos viendo cómo tu favor opera en él. Oramos por Roberto Arrué, que está con COVID. Declaramos que esta enfermedad es para tu gloria y que él saldrá sano, sin consecuencias del COVID, pero sí saldrá tomado con una mayor fe de la mano del Señor. Y declaramos, Roberto, que tu fe es aumentada y que esta enfermedad aumenta tu fe. Señor, bendecimos a tu iglesia. Oramos, Señor, y cubrimos a todos los que están bajo esta casa, todos los que están bajo la cobertura de manantiales. Declaro en el nombre del Señor, que tú les prosperas, que tú les liberas y que la sangre de Cristo tiene poder para traer luz. Y reclamamos, Señor, sobre nuestra vida y sobre nuestra familia, todo lo que tú compraste para nosotros. Señor, no faltará el pan en la comida de tus hijos, en la mesa de tus hijos. No faltará la comida en la mesa de tus hijos. Yo declaro esto sobre la iglesia: no faltará la luz,
no faltará el agua, no faltará para comer en la mesa de tus hijos. Señor, yo te pido que tú les traigas claridad mental. Señor, lucidez. Bendigo a tu iglesia con lucidez para que ellos puedan estar lúcidos y entender tu palabra, tu obra. Oro en el nombre de Jesús, Señor, y renunciamos a toda maldición y a todo pecado y a las consecuencias del pecado. Yo quiero pedirte algo y quiero pedirte que tú te comprometas con Dios a vivir una vida de santidad. ¿Qué es una vida de santidad? Es una vida apartado para Dios. ¿Qué significa? Que todo lo que ofende al Señor, tú lo deshagas de tu vida. No vuelvas a meterte ni en tarot, ni en lectura de manos, ni hechicería, ni nada de eso. No vuelvas a pecar. Aléjate de los vicios. Aléjate de lo que te hunde. Aléjate, arrepiéntete de esas cosas. Toma la mano del Señor y el Señor va a bendecir tu vida. ¿Sabes? Porque todo lo malo es consecuencia del pecado y de estar apartado de Dios. Pero todo lo bueno viene cuando tú tomas su mano y caminas fiel con el Señor, en sus preceptos, bajo el temor del Señor, y verás la bendición y el favor de Dios en tu vida. Mi esposa tiene una frase y dice: yo me preocupo de agradar al Señor y yo vivo bien, vivo en paz, mi familia está en orden, mi familia está en paz. Ahora tú debes decidir vivir bajo los preceptos y la voluntad de Dios. Yo te bendigo, iglesia, en el nombre del Señor. Quiero que podamos honrar este tiempo, honrar esta palabra, que reconozcamos al Señor. Y la forma de reconocerlo es a través de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos. Vicente va a publicar ahí la cuenta en la cual nosotros depositamos o vamos a la caja vecina o transferimos para poder honrar al Señor. Así que mientras Vicente publica eso, quiero decirte esto. A algunos por ahí les complica o les molesta el tema del dinero, pero quiero decirte algo. Dios estableció este diseño y antiguamente la gente llevaba de lo que producía como una ofrenda a la casa del Señor, y esa ofrenda, esos recursos eran para que el servicio al Señor y todo lo que significa llevar adelante una iglesia, llevar adelante las tareas de la casa puedan tener sustento. ¿Sabes? Cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas, no solamente que honras al Señor, sino que cuidas de la casa del Señor, cuidas del sacerdocio, cuidas de todo lo que significa. Ayer hablaba con alguien y ¿sabes? Me sorprendió lo que me dijo, porque él decía: ¿sabe, pastor? Yo sé que mi tarea, que mi responsabilidad es honrar al Señor. Él decía: yo sé, yo lo tengo claro. A mí Dios me bendice y de todo lo que Dios me da, yo sé que el 10% le corresponde al Señor. Y yo no tengo problema, decía. Y yo voy y doy mi diezmo y doy mis ofrendas y me preocupo de que la obra del Señor siga avanzando. Y él, ¿sabe lo que me sorprendió? Lo que me dijo: ¿sabe? Pero eso a mí no me hace un accionista de la iglesia. Eso a mí no me hace alguien que tenga que estar pendiente de qué se hace o no se hace. Porque a mí me corresponde honrar al Señor. Y el Señor me bendice y me sigue bendiciendo. Así que es una verdad. Yo soy alguien que honro al Señor y que estoy con mis ofrendas y con mis diezmos para Dios. Y Él se encarga de bendecirme. Así que, querida iglesia, yo en el nombre de Jesús bendigo a todo aquel que honra al Señor con sus diezmos y sus ofrendas. Y declaro que el Señor se va a encargar de promoverte. Y el Señor se va a encargar de prosperarte. Y el Señor se va a encargar de reprender al devorador. El Señor se va a encargar de que las cosas te resulten y que no tengas pérdida, porque eso dice la Biblia, que el Señor se va a encargar de que no tengas pérdida, pero tienes que moverte en los principios que Dios estableció. Bendigo tu vida, bendigo tu economía en el nombre del Señor. Bien, ya estamos
terminando. Ayer salió, después de 2 meses, nuevamente Endless al aire. Nos costó porque habían cosas. Es diferente cuando los chicos están acá y podemos transmitir a levantar una videoconferencia, porque en realidad cada uno está en su casa y hay que hacer una videoconferencia, y esa levantarla salimos un poco tarde, pero ya para la próxima semana ya estamos más entrenaditos y estamos para poder salir bien. Bendecimos los jóvenes, yo bendigo a Safi, a Luis, a Gaby, a Rachel, a todos los que participan. Saben, ellos se han permanecido fiel durante todo el verano, siguieron haciendo su grupo fe y cuidando a los más pequeños. Yo les bendigo porque esa tarea, chicos, Dios las ve. Ayer me dio risa y me gustó conversando con los chicos. Rachel me dice, ¿sabe, pastor? Esta es mi casa. Porque yo le dije, Rachel, te bendigo por tu fidelidad. Y él me dijo, ¿sabe, pastor? Cuando yo llegué a la iglesia, cuando yo les conocí, cuando yo empecé a experimentar al Señor, fue como llegar a mi casa. Y yo me siento en mi casa, decía, me siento con toda la libertad como que estuviera en mi casa. Y me dijo, ¿y sabe qué? De aquí no me mueve nadie. Fue lindo haber escuchado eso. Así que, viernes Red de Mujeres, no olvides tu grupo fe en la semana para recibir ahí una palabra que te bendiga. Querida iglesia, Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Put on my makeup, you're right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. Your grace woven through every part, and you love me. You love me. I was made for worship and praise, to be lost in your embrace. I was made to love you always. I'm born to praise. Yeah, the praise goes up, his presence comes down. Lift my voice to the Lord when there's trouble all around. I was born to praise, living in his glory now, feeling the sun rays. I'm walking on cloud 9, life with the incline, living in God's dream, victory now mine. Woo! Shout it hallelujah, praise Jehovah.